Gracias por estar con nosotros. Les decía que hemos invitado a Elvira Espejo porque ha recibido un premio, porque está haciendo cosas muy interesantes, siguiendo el consejo de mi colega Miguel Vargas. Gracias por acompañarme. Usted es responsable del suplemento Tendencias, es responsable del suplemento Escape. Así lo negreo y no le doy otro porque sé que está con las mentes ociosas, porque si no feliz le daría un tercer suplemento versátil. Me encanta, me encanta. Gracias, Elvira Espejo. Usted ya ha estado en el programa, es directora del MUSEF, pero antes que directora del MUSEF, usted es artista, y antes que artista, usted es tejedora. Diría que es de raíz, así el embrión, en el embrión de su esencia está el tejido. Hay varias cosas. Miguel me pasaba algunos datos, ha recibido un premio a su trayectoria, enseguida hablamos. Tiene una exposición fotográfica, esto en el marco brasileño en este último tiempo, con una disertación, una exposición fotográfica que tiene como centro el tejido como tecnología. Yo pensé que el tejido era solamente una gran manera de ser feliz, pero también usted lo ve como algo tecnológico. ¿Estoy bien, Miguel? Sí, ¿Por dónde empezamos? Sobre una suma de saberes, ¿no? Creo que el trabajo es valiosísimo de Elvira, es que justamente, tanto en su visión sobre el tejido, pero no solo sobre el tejido, en el mismo museo, ¿no? Justamente con la revolución de los objetos, con todas las reuniones anuales, donde ves que no te quedas solo en el objeto, en el tejido. Ahí hay cultura de por medio, hay vidas, modos de ser, modos de pensar. Entonces son muchos factores que terminan en un objeto que puede verse inerte, pero no, ¿no? Tiene mucha historia, tiene muchas etapas, muchas vidas. De hecho, me cuesta pensar en el tejido como objeto. Para mí el objeto puede ser una mesa, pero el tejido es sobre todo una superficie donde se plasman relatos, por lo menos en nuestro continente. ¿Qué hemos hecho sino contar nuestras pequeñas y grandes historias en el tejido, no? Pero esto de lo tecnológico yo ya me lo tiene que explicar. Bueno, querida, gracias por la invitación. Para mí estar en este programa siempre es grato, ¿no? Qué bueno. Es siempre bien recibida, Qué bueno. porque yo sé que a través de este medio podemos hacer conocer lo que en realidad guardamos y tratamos de difundir. Mi defensa grande desde que retorno a la comunidad, hay varias preguntas en medio, porque es bien difícil volver a insertarse a la comunidad después de haber cruzado la academia. Porque la academia es a veces muy dura con el tema de exigencias teóricas, con el tema de teorías verticales que vienen de afuera, y de repente no somos consistentes en lo que desarrollamos nosotros. Entonces, eso ha sido para mí de importancia primordial, yo diría, porque cuando retomo a la comunidad, y la gran pregunta de la misma comunidad es que tanto has querido salir de la comunidad y ahora ¿por qué el retorno, no? Podías quedarte en lo urbano, tienes trabajo y quédate ahí. Pero para mí también fue difícil adjuntarme a lo urbano. Entonces, en esa cuestión es donde saco en realidad esta bibliografía y digo, mira, eso es como he aprendido y es lo que nos dicen sobre nosotros, qué piensan ustedes. Ahí comienza el debate filosófico, ¿no? No solamente de que nos habían estudiado y habían escrito así, sino comenzar un poco a cuestionarnos qué tan real era, ¿no? Qué tan importante era, cómo nos conocían y cómo nosotros lo guardaríamos, incluso estos conocimientos, y cómo sería la memoria oral, ¿no? Si realmente es como intacta o es frágil, en fin. En ese sentido es que se abre un campo bastante grande, porque en la bibliografía cuando se replantea, se pone sobre la mesa, bueno, hablo aymara y quechua, y se le dice, mira, los franceses que han escrito dicen esto, los ingleses dicen esto, los americanos dicen esto sobre nosotros. Y la clase media, por supuesto, que tuvo esta oportunidad de escribir y también ser parte de la Academia Nacional, digamos, cómo incluso estos lenguajes van llegando al país, ¿no? Como citas. Entonces, en ese bagaje me dice, no, hay muchos errores. ¿Y cómo podemos subsanar esos errores? ¿Cómo podríamos debatir?
Y entonces ahí es donde entiendo que el textil no simplemente es un estudio de iconografía o color, forma, que muchas veces lo tenemos. ¿Qué significa el cóndor? El cóndor significa los Andes, y significa volar, significa, no sé, la contundencia, en fin. O los colores. Y las preguntas es lo mismo, ¿no? Cada antropólogo y persona que pisa, ¿no? ¿Qué significa este color? ¿Qué significa esta forma? ¿Qué significa? Porque eso es lo que ve sus ojos. No son personas que desarrollan. Entonces me doy cuenta que la ciencia y la tecnología es tan avanzada, ciencia lo llamo, porque en términos de tintes naturales, por ejemplo, el manejo de reacciones químicas es científica. Eso no es simplemente porque tiene que salir el color, sino uno tiene que saber qué tipo de aguas, cómo tiene que ser la intensidad del fuego, cómo tiene que ser, por ejemplo, el tinte en términos de procedimiento de preparación, porque hay por maceración, por emersión, incluso hay por arcillas, fermentación, y todo eso es analizado a través de un contenido de la reacción química que me parece súper importante, que nosotros no lo valoramos porque no lo hacemos. Entonces, eso fue una de las partidas más importantes para poder ver la cadena operatoria, que es todo el bagaje en realidad, como por ejemplo, crianza de la materia prima, obtención de la materia prima, tratamiento de la materia prima, elaboración del objeto, porque hay formas y maneras de tejer que hacen identidad, que hacen cultura, que hacen tecnología. Gracias a eso, tú tienes un objeto que podría ser ya definida como en los otros museos lo tenemos, por ejemplo, en términos cronológicos, arqueológico, histórico y etnográfico. Eso es como se le trata. Pero cuando tú llegas a un museo, gracias a Dios, pude estar en Europa, pude estar en el norte, pude estar en América Latina y entiendo cómo es la dinámica. ¿Qué tipo de profesionales están? ¿Qué experiencias tienen en términos prácticos y científicos o términos académicos para poder entender y replantear el asunto? Eso fue muy importante para mí. Entonces, cuando veo esta dinámica desde afuera y también desde adentro, comprendí que había ciertos espacios muy vacíos. Como por ejemplo los museos, como se ha desarrollado en el norte, la mayor parte está organizada por cronología. Siempre tienes un museo arqueológico, siempre tienes un museo histórico y tienes un museo etnográfico. Es la lógica. Pero cuando yo retomo y hago el replanteamiento desde el museo, que es la famosa rebelión de los objetos, para mí que el objeto estaba gritando, diciendo, mira, yo soy ciencia, yo soy tecnología, yo soy lengua, yo soy identidad, yo soy cultura, yo soy economía y, en fin, un todo complejo del horizonte. Objetos que gritan, tejidos tecnológicos. ¿Cómo va abordado usted esto periodísticamente, Miguel? ¿Qué le ha interesado de todo esto para el suplemento? Aquí siempre es muy importante, en primer lugar, conocer cómo son los procesos, ¿no? Creo que algo en lo que ha cambiado nuestra forma de abordar todo lo cultural, no es quedarnos solo en el hecho cultural, ¿no? Ya sea en el tejido, en la obra, en el objeto, en la pieza. Es muy importante ahora conocer todos los procesos, es ver cómo se germinan, cómo se van desarrollando y entender que todos estos procesos además no terminan, ¿no? Ni siquiera en un objeto, en una obra plasmada, pues el proceso artístico y el proceso de creación y el cultural sobre todo sí. va cambiando. Ahora, mi pregunta es si ustedes están poniendo la línea que yo sí pondría, pero de repente por cuadrada. Una cosa es el objeto histórico, la vasija que se encontró en tanto que objeto histórico, donde sí uno mira el contexto, el atrás, el adelante, etcétera. Pero sobre lo artístico ahí ya es más complicado, porque también vamos a tener una corriente que va a decir, no, aquí lo artístico no le busques historia, no le busques parentela, la obra de arte habla en sí, no le puedes poner su manual de instrucciones, ¿no? Creo que más bien justamente el arte contemporáneo es el que te abre esa puerta a dejar de tener solo una mirada histórica, ¿no? Porque el arte contemporáneo te plantea una mirada, no te plantea... formatos. Hay mucha pelea donde arte contemporáneo es fotografía, video y pintura. Este es arte, bueno, el más clásico. Para nada. El arte contemporáneo más bien te plantea una mirada, una forma de ver, y de esa forma de ver ves el textil de otra forma, ¿no? No solamente la histórica antropológica, ¿no? Encuentras más cosas y le encuentras desde la pieza de arte el cómo puedes, incluso las formas de rescate, ¿no? El famoso rescate, hay que salvar nuestro patrimonio.
pero siempre ha sido museográfico, ¿no? De cuidemos, pongamos detrás del vidrio. Sin embargo, hay vida pues ahí. Un museo no es un lugar muerto, no es un cementerio, ¿no? Tiene que ser más bien un lugar vivo donde puedas interactuar y en la actualidad, en el hoy, esa pieza de ayer te diga algo. Sí. Algunos museos sí parecen cementerios y creo que ese es uno de los desafíos ahora para los museos, ¿no? A veces uno visita una ciudad y no le da ganas de encerrarse en el museo porque está esto también, ¿no? La sala del año 0 al año 10, del año 10 al año 20, del año 20 con los carteles, ese fue el museo. No, pues uno prefiere ir a la plaza, uno prefiere cruzar la gente. La idea, el desafío, y se lo digo a la directora del museo, es encontrar un museo vivo, un museo que como el objeto grite, ven, grite, por un lado eso, y por otro lado lo del textil, el textil y el estatus, ¿no? Porque tenemos también en nuestros imaginarios arte, la pintura, el lienzo, la escultura, París, ¿no? Y el textil indígena, no mucho. Entonces, hay también un estatus del objeto artístico y del textil, en tanto que página histórica también. Creo que está apuntando ahí. No creo tanto así, ¿no? Yo creo que más bien el análisis va más a fondo de lo que se dice, ¿no? De repente también seguimos esta línea de los medios de estallido de color que rompe tus ojos, digamos, ¿no? Pero yo creo que en términos de educación y en términos de cómo poder ayudar a la sociedad a que las líneas sean bien claras, es justamente este dominio de la cadena operatoria que estudia en realidad todo el tema del proceso y procedimiento, ¿no? Porque todas estas intervenciones, como la rueca, como una huichuña, hacen en realidad un arte de performance específico, ¿no? que te ayuda a transferir, y además en medio está el tema de que cómo tú sientes al construir, ¿no? Aquí y cómo está hablando de arte, Elvira. Bueno, el arte es lo mismo, ¿no? Y cómo ese arte se va construyendo en realidad. Entonces, yo creo que es más allá de lo que podríamos pensar y no entrarnos más bien en el tema de un cliché que simplemente es una abstracción bella y punto, sino entrar en realidad a términos más profundos para que la sociedad pueda apreciar a mayor, con calidad, con estilo, con identidad. Y creo que en ese sentido estoy muy de acuerdo cómo incluso la India salta a otro nivel, con el tema de la seda, con el tema del algodón, pashmina, ¿no? Norte de la India está lleno de pashmina, y pashmina incluso ha desarrollado tecnológicamente en términos estructurales súper complejas que tienen un valor económico y de arte que es primordial, lo cual nosotros también podríamos saltar, pero hay ciertas cosas que hay que recuperar plenamente, como por ejemplo tintes naturales. Entonces yo creo que hay posibilidades como el arte podría ayudar, ¿no? Que el arte más bien no mate en términos de abstracción y estallido del ojo, que es simplemente un visual que te va a fortalecer por el momento lo bonito y lo elegante que es la estética. Entonces yo creo que son las dos cosas más bien combinadas a fondo que te pueden llevar más allá de lo que pensamos. El premio a Elvira por su recorrido, ella no va a querer hablar de su recorrido, usted sí, tal vez. Bueno, Elvira tiene un amplio trabajo. En primer lugar, justamente estábamos recordando aquí antes de entrar, le decía, la primera nota que hemos hecho en la revista de Escape. Ustedes estaban. Fue en la revista Escape, deben haber sido unos 16, 17 años, cuando justamente era estudiante en la Escuela de Bellas Artes, ¿no? Y ya planteaba algo totalmente innovador en esa época, que estaba preparando piezas con tulmas, ¿no? Que era para un desfile de moda internacional en Francia, ¿no? Si no me equivoco, en Francia, elaborando las tulmas, ¿no? Unas piezas realmente de colección, ¿no? Entonces, me acuerdo, fuimos a seguirla a clases, como pasaba las clases y todo, porque era un planteamiento totalmente innovador, pero por ahí han pasado muchas aguas. ¿Esta fue la primera vez que usted tuvo contacto con Elvira? Sí, exacto, que tuve la aproximación a su trabajo. Yo no hice la nota, ¿no? Pero ¿Usted ya estaba en La Razón? Sí, ya estaba en La Razón. Recién había entrado, ¿no? Y me llamó muchísimo la guaguitas los dos eran, sí. Uno en La Razón guaguita, la otra guaguita en la universidad. Pero por ahí ya me ha tocado justamente cubrir, y desde los dos discos, ¿no? O sea,
no era artista visual, está cantando, ¿no? Y luego la publicación de los distintos libros, evidentemente el tejido siempre como fuente de investigación. Y bueno, y el trabajo ahora en el MUSEF también, ¿no? Desde el planteamiento, es decir, por eso puedo ofrecernos esa mirada, porque está desde lo artístico, pero también desde lo etnográfico y la investigación, ¿no? O sea, Elvira ha investigado muchísimo, sabe exactamente de qué está hablando, y bueno, y una labor ya de varios años en el O sea, que MUSEF merecido al el cargo. premio. Sí, totalmente. Además, justamente con un trabajo que tiene que ver con producción propia, es decir, no solo lo estudias, lo haces, ¿no? La exposición que recientemente han presentado en el Centro Cultural de España son fotos de Elvira, ¿no? O sea, le han sacado fotos de Elvira y le ando explicando justamente todos estos momentos del proceso, pero cómo se hace. Y ella es la misma tejedora, o sea, te habla desde el lugar del que hace, ¿no? Investigación sonora. ¿De qué va eso? ¿Cómo se come eso? Uy. Bueno, es acompañado justamente a la investigación académica, ¿no? Primero yo comencé con el arte, como decía, y bueno, el arte me ha abierto varios campos, ¿no? Primero fue las exposiciones formales en galerías, como por ejemplo la Alianza Francesa, por primera vez se llamaba El arte de trama y urdimbre, que el día nunca olvido. Todas las obras fueron vendidas, excepto uno o dos que se quedaron. Y era como, wow, ¿no? ¿Qué ha pasado? Y bueno, cuando termino la carrera, yo retorno a la comunidad, y cuando retorno a la comunidad, lo impresionante es que me topo con este bagaje de que había que investigar a fondo y había que tener nuestros propios planteamientos, de lo cual me hacen hacer 3 libros. El primero, que es Ciencia de las Mujeres. El segundo es Estructuras y Técnicas de Textil, que aborda incluso todos los Andes. Estamos hablando Perú, Bolivia, norte de Argentina, norte de Chile y parte de Ecuador, ¿no? Cómo sistematizar, porque compartimos la lengua como aymara y quechua, entonces hay una forma de compartir, ¿no? En términos de lenguaje. Y fue muy interesante porque además se ha trabajado con las colecciones arqueológicas en los museos como British Museum, Hebron Lee, Smithsonian, para poder entender. Y gracias a esa apertura pude entender la dinámica de la cultura a fondo. Y bueno, me di cuenta en temas de música, por ejemplo. Un día Álvaro visitó el ILCA donde yo trabajaba allá y preguntó quién podría colaborar con una información de la poética de la región, porque había leído un libro sobre Río de Bellón y Río de Canto, una poética andina, publicado en ILCA por la doctora Denise y Juan de Dios. Entonces, Denise ellos, Arnold, ¿no? Sí, Denise ellos han recomendado, ha dicho, nosotros no cantamos, hemos investigado, no conocemos a fondo, pero la que puede colaborar es Elvira, porque ella es la que trabaja en la comunidad. Entonces, bueno, nos hicimos una cita, hablamos con Álvaro, y bueno, Álvaro me mostró el libro, encontró estos fragmentos de la poesía, y me preguntó, bueno, en mi ignorancia también, que yo no conocía a fondo, dije, ¿puedo preguntar? Hay la posibilidad de preguntar, porque ahorita estoy trabajando con 900 tejedoras en toda esta región. Me parece excelente. Entonces, en medio que yo estaba trabajando el tema del textil, se inserta esto de los cantos, ¿no? Y realmente ha sido impresionante porque es la poética andina desde la crianza de camélido, que es el primer disco que trabajamos. Entonces es como una excavación arqueológica de la música, de cómo ellos tenían estructurada la poesía acerca de la crianza de camélido, ¿no? Por ejemplo, de cómo los camélidos eran rebaños así del paisaje, que había que domesticarla y tenerla en rebaños ya a tu favor, digamos, pero para eso tenías que cuidar, digamos, al rebaño, y gracias a su cuidado tú tenías que tener la lana, en fin. Entonces todo ese bagaje tiene como 12 cantos, por ejemplo, de ir a los valles, los colores, de arrear, ¿no? Incluso de cómo compartir, ¿no? con el rebaño, porque claro, todos los días estás ahí metido con el rebaño. Es muy linda, realmente para mí fue impresionante trabajar por primera vez, además en fusión, que Álvaro hace la especialidad de jazz, nosotros por el tema más local de comunidad y además excavación, digamos. Y ahí es donde fue dura en términos de fusión, porque es cierto que nosotros no estamos acostumbrados a micrófonos, a audiófonos, nosotros somos de acción cultural así del paisaje, y eso es lo que más hemos extrañado,
pero salió el disco y es uno de los que ha tenido mucho éxito realmente, ¿no? En términos de, yo supongo, de investigación afuera más que todo, ha sonado bastante. Llevamos a la comunidad, las personas mayores lloraban porque es una poética perdida. Los jóvenes se preguntaban así como, ¿así iría la fusión? ¿No? Así como inspirando, digamos, ¿no? Y después de haber hecho este primer trabajo, abordamos el segundo trabajo, que es sobre el canto de las casas, que es otra poética, ¿no? Sobre la construcción de la casa. También es una excavación arqueológica que hoy en día ya no se hace, ¿no? Es ya completamente depredada. Entonces, trabajando estos dos, y ya que he entrado en este tema, también ahora están haciendo el tercero, ¿no? Entonces, estamos en ese trabajo. Me ha encantado. Yo creo que es un aporte más para los jóvenes que puedan conocer de estas poéticas, porque es cierto que es muy lindo la acción de lo periurbano, como por ejemplo hablar de la música folclórica, que es una riqueza donde puedes bailar, donde puedes farrear, donde puedes sentir las emociones, en fin. Pero esta excavación arqueológica hace pensar un poco de otras dinámicas de apreciar el cerro, de apreciar el paisaje, de apreciar las nubes, la lluvia. Creo que hay una dinámica de cuidar y preservar incluso el medio ambiente con estos agradecimientos que me parece muy interesante, ¿no? Y me encanta por ese vía. Gracias, Elvira. El agradecimiento es a usted, no por estar aquí, también por estar aquí, pero sobre todo por este camino que nos ayuda a tejer también la Bolivia contemporánea. Gracias nuevamente, Elvira. Y a Miguel, que me ha ayudado, que me ha acompañado, que me ha dado la idea y que tendrá la nota. ¿Qué domingo sale? El siguiente domingo. Siguiente domingo tenemos... Sí, vamos a anunciar cosas nuevas que todavía no hemos anunciado. Perfecto. Me voy, ¿con qué cámara estoy? Estamos aquí. Me voy con hablando de agradecimientos, con un agradecimiento especial a la familia Mercado, con nuestro sentimiento. Cuando digo nuestro, hablo por supuesto de La Razón, del Extra, de La Razón Digital, del equipo de Piedra, Papel y Tinta. Se ha ido Beatriz Rocabado, mamá de Luis Mercado, y quiero decirle a Luis Mercado, nuestro amigo, que lo acompañamos de todo corazón en este momento tan difícil y que reiteramos nuestra amistad y nuestro agradecimiento. Sin esa amistad, sin esos brazos abiertos, no estaríamos aquí en sus pantallas. Así que estamos hoy también con la familia Mercado. Que tenga una muy buena semana.